En la planta alta de un edificio discreto, donde el sol entraba a ráfagas por las persianas mal cerradas y el murmullo de los teclados se mezclaba con el zumbido leve del aire acondicionado, trabajaba Adrián. Llevaba apenas 6 meses en aquel equipo, lo justo para saber quién llegaba tarde, quién escondía los errores y quién tenía poder sin necesidad de levantar la voz. Su supervisor era Daniel. No era el jefe del departamento, pero sí quien decidía qué ideas avanzaban, qué presentaciones valían la pena, y más importante aún, a quién escuchaban los demás cuando nadie quería decidir. Daniel no hablaba mucho. No necesitaba. Su presencia llenaba la sala. Tenía una calma que no era pasiva, sino latente, como una tormenta que todavía no ha caído, pero ya oscurece el cielo. Adrián, en cambio, era nuevo. No en edad, 31 cumplidos hacía poco, pero sí en dinámica, en ambiente, en esa forma de moverse entre jerarquías que aún no había dominado. Observaba, escuchaba, hacía su trabajo con precisión, pero sin levantar demasiado la voz. Le gustaba el orden, la limpieza, la claridad. Y sin embargo había algo en Daniel que lo desordenaba por dentro. Nunca fue nada explícito, solo detalles. Una mirada que se sostenía medio segundo más de lo necesario, un gesto casi imperceptible cuando pasaba junto a su escritorio. El modo en que durante las reuniones Daniel se dirigía a él con una seriedad distinta, como si todo lo que dijera Adrián tuviera peso, incluso cuando no lo tenía. Todo empezó a cambiar una tarde cualquiera. La jornada estaba por terminar y el equipo se había ido desgranando de a poco. Solo quedaban un par de ordenadores encendidos y las luces encendidas en el pasillo. Adrián seguía ajustando una presentación que debía entregar al día siguiente. Daniel se asomó por la puerta de su despacho. ¿Tienes un momento?, preguntó con esa voz que nunca parecía elevarse, pero siempre se escuchaba. Adrián asintió, guardó lo que hacía, se levantó y cruzó el pasillo. Cuando entró al despacho, Daniel lo esperaba de pie junto al ventanal. Lo miró apenas, y luego, con una lentitud deliberada, fue hasta la puerta y la cerró con suavidad. Ese sonido, el del picaporte cerrándose, fue más fuerte de lo que debería. Adrián sintió un leve nudo en el estómago. No de miedo, algo más complejo, más afilado. Se quedó de pie frente al escritorio, esperando que Daniel hablara, pero éste se tomó su tiempo. Dio la vuelta al escritorio, se sentó con calma, y lo invitó a sentarse con un gesto breve de la mano. «He estado revisando tu propuesta para el rediseño», dijo al fin. «Hay algo en tu enfoque que me parece inesperado». Adrián no sabía si eso era bueno o malo. Se aclaró la garganta. ¿Lo inesperado es un problema? Daniel lo miró de frente y sonrió. Apenas. Pero fue suficiente para que el aire entre ellos cambiara de temperatura. No necesariamente. A veces lo inesperado es justo lo que hace falta. Si viene de un lugar sincero. Ese silencio después de sus palabras no fue casual. Daniel se quedó mirándolo, como si esperara algo, como si cada palabra que acababa de decir tuviera un eco más profundo. Adrián sintió cómo se le aceleraba el pulso. Bajó la vista. Luego la subió. Y ahí seguía Daniel, con los ojos fijos en él, apoyado en el respaldo como quien observa un fuego que aún no se anima a tocar. «¿Por qué me lo dices así?», preguntó Adrián sin suavizar la voz. Daniel tardó un segundo en responder. «Porque me interesa saber de dónde viene tu forma de ver las cosas. No todos miran como tú». Ese «como tú» no se refería al trabajo. Adrián lo sintió en la piel. Era otra cosa. Un reconocimiento. Una confesión velada. Por un momento, la habitación pareció más pequeña. El silencio más denso. Adrián movió una pierna cruzándola sobre la otra en un gesto casi defensivo. Daniel lo notó. Sus ojos bajaron fugazmente a ese movimiento. Luego volvieron a los suyos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Daniel. «Claro». «¿Te incomoda que te mire así?». Adrián contuvo la respiración. La pregunta era una piedra lanzada con delicadeza, pero que no dejaba de ser una piedra. «No, me desconcierta». Daniel asintió. No se disculpó.
No se explicó, solo asintió, como si eso fuera suficiente. Eso pensé. Se inclinó un poco hacia adelante, no mucho, solo lo suficiente para que la distancia entre ellos dejara de ser inocente. No voy a cruzar ninguna línea, Adrián, a menos que tú me lo permitas. Fue ahí cuando todo cambió. El aire, la luz. El cuerpo de Adrián reaccionó antes que su mente. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si el cuerpo supiera lo que el cerebro aún no se animaba a aceptar. No dijo nada, solo lo miró. Largo, firme. Y Daniel entendió. No hizo nada más. Solo se levantó despacio, rodeó el escritorio y se detuvo junto a él. No lo tocó, pero el calor de su cuerpo estaba ahí, tan cerca que Adrián podía sentirlo vibrar. Su respiración se volvió más rápida. El pecho subía y bajaba en un ritmo nuevo, como si todo dentro de él se hubiera alineado con esa presencia. Entonces Daniel levantó la mano, no para tocarlo, solo para dejarla flotando a milímetros de su mejilla. Sus dedos temblaban apenas. «Si me dices que me detenga, lo haré ahora», murmuró. Y Adrián, con los ojos fijos en él, con la garganta cerrada y la sangre latiendo fuerte en las sienes, susurró: «No digas nada más». Y no lo dijo. No esa noche. No con palabras. Los días siguientes se deslizaron con la extraña calma de quien sabe que algo está a punto de cambiar, pero no se atreve a mover un músculo para evitarlo. Adrián y Daniel seguían viéndose cada mañana en la oficina, entre el sonido de las teclas y los murmullos de los compañeros. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se volvía denso, casi líquido, y todo lo demás se desdibujaba. No habían vuelto a mencionar lo ocurrido aquella noche. Ni una palabra. Pero los silencios entre ellos estaban llenos de significado. Adrián notaba cada movimiento de Daniel, el modo en que se quitaba las gafas al final de la jornada, la forma en que se pasaba la mano por el cuello cuando algo lo hacía pensar, el leve temblor de su respiración cuando se acercaba demasiado. Y a veces, Daniel lo miraba como si pudiera oír todo lo que Adrián no se atrevía a decir. Un jueves al mediodía, cuando la oficina estaba medio vacía y la luz del sol se colaba tibia por las persianas, Daniel se acercó a su mesa. «Ven a mi despacho cuando termines eso», dijo sin más. No había orden en su tono. Era una invitación, una trampa, un aviso. Adrián asintió, pero sintió cómo el corazón se le aceleraba. Pasó los minutos revisando los mismos documentos una y otra vez, sin leerlos. Cuando finalmente se levantó, respiró hondo antes de tocar la puerta. «Adelante», dijo Daniel desde dentro. Entró. La escena era la misma que días atrás. La luz filtrándose, el silencio, el olor leve del café. Daniel estaba de pie junto al ventanal, mirando hacia afuera, con una mano en el bolsillo. Se volvió despacio. «¿Por qué no me has mirado igual esta semana?», preguntó. Adrián se quedó quieto. No era una pregunta profesional, ni siquiera era una pregunta del todo. Era una constatación. Porque no sé qué fue lo que pasó», dijo al fin. «Sí lo sabes». Daniel dio un paso hacia él. «Solo no sabes qué hacer con ello». El corazón de Adrián golpeaba tan fuerte que sentía que iba a oírse en la habitación. No podía apartar la mirada. Daniel estaba demasiado cerca. «No podemos», dijo en voz baja. «No». Daniel sonrió apenas. «Pero tampoco podemos fingir». El silencio volvió a estirarse. Adrián bajó la vista, como si buscara una salida en el suelo, pero Daniel no se movió. Su cercanía se sentía como un imán imposible de esquivar. «Mírame, Adrián». Su voz fue un susurro grave, suave. Adrián levantó la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron, Daniel extendió la mano y le acomodó una hebra de cabello que se había soltado sobre la frente. Fue un gesto breve, mínimo, pero el contacto de sus dedos en la piel
Le recorrió todo el cuerpo como una corriente. «Tienes esta forma de quedarte quieto cuando algo te asusta», dijo Daniel. «No me asusta». «¿Entonces qué es?» Adrián tragó saliva. «No lo sé. Me enciendes algo que no sé nombrar». Daniel cerró los ojos un segundo, como si esas palabras lo tocaran por dentro. Luego los abrió, y su mirada cambió. Ya no era solo control. Había deseo, sí, pero también ternura, algo más hondo. «No quiero hacerte daño». Su voz tembló apenas. «No lo harías». Adrián dio un paso hacia él. Y entonces, sin darse cuenta, ya estaban respirando el mismo aire. La tensión era insoportable. La piel de ambos parecía vibrar, como si se reconocieran sin necesidad de más palabras. Daniel levantó la mano, la apoyó en su hombro. No la movió, solo la dejó allí. Y ese simple contacto fue suficiente para desatar algo. Adrián sintió que todo el cuerpo se le encendía. Su respiración se volvió irregular. Cerró los ojos. Daniel lo observaba, y en su rostro se mezclaban el deseo y el autocontrol, la necesidad y la culpa. «Dime que pare», murmuró. Adrián abrió los ojos. «No quiero que pares». Y esa fue la rendición. Daniel dio un paso más. Su frente rozó la de Adrián. La piel se erizó. La respiración se mezcló. No se besaron, no todavía, pero la energía entre ellos era tan intensa que parecía llenar toda la habitación. El calor, el olor leve de su perfume, la distancia de un suspiro. Todo era demasiado. Cuando Daniel finalmente habló, su voz fue apenas un hilo. «No puedo hacer esto aquí». «Entonces dime cuándo sí». Daniel sonrió, con esa calma que solo tiene quien ha decidido algo inevitable. «Esta noche». Y luego se apartó, lentamente, como si cada centímetro que lo separaba costara esfuerzo. Adrián se quedó quieto, sin poder moverse. Lo vio regresar a su escritorio, abrir un cajón, fingir trabajo. Pero el aire entre ellos ardía. Sabían que no había vuelta atrás. Esa noche, el mundo se detendría. La noche cayó como una promesa que ninguno de los dos sabía exactamente cómo sostener. Adrián pasó la tarde fingiendo normalidad, revisando correos que no le importaban, asistiendo a reuniones donde apenas oía las voces de los demás. Todo en su cuerpo estaba tenso, expectante. Era una espera que no tenía horario fijo, solo una certeza. Daniel lo había dicho en serio. Cuando el reloj marcó las 8, la oficina estaba vacía. Adrián se quedó en su mesa más tiempo del necesario, sin motivo, como si eso le diera un sentido al nerviosismo. Pero cuando escuchó pasos en el pasillo, supo que no se había equivocado. Daniel se asomó a su cubículo, sin hablar. Solo lo miró. No había urgencia en su gesto, ni sonrisa, solo calma. Esa calma peligrosa que precede a lo inevitable. «¿Aún sigues aquí?», preguntó, aunque sabía la respuesta. «Tú también». Daniel inclinó levemente la cabeza, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquiera menos para él. Luego dijo, en voz baja: «Acompáñame». Adrián lo siguió. No sabía si iban a su despacho, al ascensor o a un lugar más allá. Lo siguió sin pensar, solo guiado por el instinto. Pero cuando Daniel abrió la puerta de la sala de juntas, esa misma donde todo había empezado días atrás, y volvió a cerrar detrás de ellos, el mundo se contrajo. El clic del cerrojo sonó como una respiración contenida. El silencio era total. Las luces estaban bajas, el ambiente, apenas iluminado por la ciudad al otro lado del ventanal. Daniel se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre la superficie, de espaldas a Adrián. «No quiero que pienses que esto es una debilidad», dijo sin mirarlo, «pero no puedo seguir haciendo como si nada».
Adrián dio un paso al frente. Yo tampoco. Daniel se giró. Lo miró por unos segundos largos, cargados, antes de acercarse un poco más. Me cuesta demasiado mantener la distancia contigo. Su voz era baja, quebrada, sincera. Adrián sintió el corazón golpearle el pecho. Entonces no la mantengas. Daniel se detuvo a un paso de él. No lo tocó, pero su cercanía era fuego. El calor que desprendía su cuerpo lo envolvía por completo, un calor que parecía respirar. No sabes lo que haces conmigo, dijo Daniel, con los ojos fijos en los suyos. Sí lo sé, susurró Adrián. Y fue ahí cuando la distancia dejó de existir. Daniel alzó una mano y la apoyó en la mejilla de Adrián, con la delicadeza de quien toca algo que ha querido durante demasiado tiempo. Su pulgar trazó una línea lenta sobre su piel. Adrián cerró los ojos, casi involuntariamente, y apoyó su rostro contra esa palma. El gesto era pequeño, pero contenía todo. Rendición, deseo, alivio. La respiración de ambos se aceleró. Daniel bajó la cabeza apenas, hasta que sus labios quedaron a milímetros. No lo besó aún, simplemente se quedó ahí, tan cerca que el aliento de uno rozaba la boca del otro. Dime si debo parar, murmuró Daniel. Adrián abrió los ojos y lo miró con una intensidad nueva, sin miedo, sin vacilación. No pares. Y entonces sus labios se encontraron. El primer beso fue lento, casi tímido, como si ambos temieran romper algo sagrado, pero duró solo un instante. Luego llegó el segundo, más seguro, más profundo, un beso que arrasó con el silencio, con los límites, con los meses de contención. Era una fusión callada, desesperada y al mismo tiempo cuidadosa. Las manos de Daniel se deslizaron hasta la nuca de Adrián, hundiéndose en su cabello, mientras el cuerpo de éste respondía instintivamente, acercándose más, hasta que no quedó espacio entre ellos. La piel bajo la ropa ardía, aunque aún no se tocaran directamente. Era como si el deseo se hubiese guardado tanto tiempo, que ahora no podía salir de otra forma que no fuera así. Lento, intenso, inevitable. Cuando por fin se separaron, quedaron con las frentes unidas, respirando agitados, las manos aún entrelazadas. Ninguno hablaba. Las palabras hubieran arruinado lo que la mirada ya había dicho todo. Daniel fue el primero en moverse. Acarició la mejilla de Adrián con el dorso de los dedos, una y otra vez, con una ternura que lo desarmó. No era esto lo que planeaba hacer cuando te llamé la primera vez, confesó con una sonrisa apenas triste. Yo tampoco planeaba sentir todo esto, respondió Adrián. Pero no quiero que pare. Daniel lo miró como si esas palabras fueran una orden sagrada. Entonces no paremos, pero hagámoslo bien. Adrián asintió, sin entender del todo a qué se refería, pero sabiendo que era verdad, que lo que estaban empezando necesitaba tiempo, cuidado. No podía ser solo fuego. Daniel se inclinó y lo besó otra vez, esta vez con una calma casi reverencial. Luego lo abrazó. Largo. De esos abrazos que no piden, solo contienen. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de promesas. Cuando Daniel habló, su voz fue apenas un murmullo. Vámonos de aquí. Y salieron juntos. Nadie los vio, nadie los sabría. Pero el aire del pasillo todavía guardaba el eco de ese momento, ese punto invisible en el tiempo, en el que dos vidas, sin buscarlo, habían cruzado una línea de la que no habría retorno. El coche avanzaba por calles casi vacías, con las luces de los semáforos reflejándose en el parabrisas como pulsaciones rojas y verdes que marcaban un ritmo invisible. Ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. El silencio que compartían ya era una conversación, una que solo ellos entendían.
Adrián miraba por la ventana. El reflejo de Daniel en el cristal se mezclaba con las luces de la ciudad. Sentía una calma extraña, profunda, aunque el corazón le latía rápido. Daniel conducía con una concentración que era más una excusa que una necesidad. Su mandíbula estaba tensa, los dedos apretados en el volante. Era como si tratara de contener el impulso de mirar a su lado, de romper la distancia física que aún quedaba entre ellos. Cuando estacionó frente a su edificio, se quedó quieto unos segundos antes de hablar. «No tienes que subir si no quieres». Adrián giró la cabeza. «No dijiste que no quisiera». Daniel sonrió, y en su sonrisa había algo de alivio, algo de rendición. Abrió la puerta y lo esperó en la acera. Subieron sin hablar, los pasos resonando en la escalera vacía, el eco de su respiración llenando el espacio. El apartamento de Daniel era sobrio, ordenado, como todo en él. Pero había una calidez que no mostraba en la oficina. La luz suave, los libros abiertos sobre la mesa, una planta junto a la ventana. Adrián recorrió el lugar con la mirada y sintió que cada detalle contaba una parte del hombre que lo había cautivado. Daniel cerró la puerta, y ese sonido volvió a ser el mismo detonante que la primera vez. Un clic, un límite. Solo que esta vez no era para contenerse. Se quedaron frente a frente, sin saber por dónde empezar, o quizás sabiendo demasiado bien por dónde querían hacerlo. «Esto no tiene que ser complicado», dijo Daniel dando un paso hacia él. «No lo es», respondió Adrián. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Daniel levantó la mano, rozó su mandíbula con la yema de los dedos, trazando una línea lenta hasta el cuello. Ese toque leve, casi imperceptible, le recorrió el cuerpo como una corriente. Adrián cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, la mirada de Daniel era puro fuego contenido. Se acercaron. No con prisa, sino con esa calma tensa de quien sabe que está a punto de cruzar un umbral del que no se vuelve igual. Los labios se encontraron en un beso lento, profundo, más sereno que los anteriores, pero lleno de una pasión más madura, más completa. El beso no fue una descarga, fue un reconocimiento, un encuentro entre dos hombres que ya no podían seguir fingiendo que eran solo roles, jerarquías, nombres en una firma de correo. Era piel, respiración, deseo y verdad. Daniel lo abrazó, fuerte, como si necesitara asegurarse de que era real. Adrián apoyó la cabeza en su hombro, dejando que la respiración se calmara. El ritmo del corazón de Daniel golpeaba contra su pecho, firme, constante. «Nunca me pasó algo así con nadie del trabajo», susurró Daniel. «A mí nunca me pasó algo así con nadie», respondió Adrián con voz baja. Daniel sonrió sin soltarlo. «Eso lo hace aún más peligroso. O más cierto». Se miraron, y fue ahí, en ese cruce de miradas, donde ambos entendieron que lo que estaban construyendo no se trataba solo de deseo. Era algo más hondo, algo que había crecido en silencio entre correos, reuniones y miradas robadas, y que ahora, por fin, se había hecho cuerpo. Daniel se apartó lo justo para tomar aire. Pasó una mano por el cabello de Adrián, como si aún no se creyera que podía hacerlo. Luego habló, con una voz más suave, más humana que nunca. «No quiero que esto sea solo una noche». «Yo tampoco», dijo Adrián. Daniel lo miró con una mezcla de emoción y temor. «Entonces tenemos que hacerlo bien, sin escondernos, pero sin destruir lo que somos». «Lo sé». Adrián sonrió, cansado y pleno al mismo tiempo. «Pero esta noche, solo quiero estar aquí». Daniel asintió, y sin más palabras, se sentaron juntos en el sofá. No hubo urgencia, solo contacto. Las manos se buscaron, los hombros se tocaron,
Las miradas se detuvieron en los gestos más pequeños. Una respiración, una sonrisa, un temblor leve. El reloj avanzó sin que lo notaran. El mundo afuera siguió girando, pero allí dentro, el tiempo se detuvo. En algún momento, Daniel apoyó la cabeza de Adrián en su pecho. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía oír el sonido del corazón, lento, acompasado. Adrián cerró los ojos y se dejó envolver por esa paz nueva, extraña, cálida. Cuando amaneció, la luz entró por la ventana, bañando el espacio con una claridad casi simbólica. Daniel se movió despacio, sin querer romper la quietud. Adrián abrió los ojos y lo miró, todavía medio dormido. Daniel le apartó un mechón de cabello de la frente y dijo, casi en un susurro: «Quiero que esto funcione». Adrián sonrió con los labios apenas curvados. «Entonces hagamos que funcione». Daniel lo besó una vez más. Lento, con cuidado, con una ternura que ya no necesitaba disfrazarse de control. Y mientras el sol llenaba la habitación, ambos comprendieron que lo que había empezado como un impulso prohibido se había convertido en algo más profundo, una verdad compartida, una que ya no podían esconder.